Hola amigos bibliófilos, hoy toca un wrap-up muy tardío. Toca analizar las lecturas de octubre, sí, ya lo sé, estamos en diciembre, que fueron en total 5 novelas, que podríamos resumir con el título de Las secuelas del crimen, que queda así innecesariamente dramático. Y mejor me pongo a ello ya, que si no, luego no llego. El primer libro que leí fue Asesinato en el Honjin y otros relatos, de Seiji Yokomizo, considerado uno de los grandes escritores japoneses de misterio tras la Segunda Guerra Mundial. El libro consta de 3 historias protagonizadas por el detective Kosuke Kindaichi, que es un tipo bastante peculiar, desaliñado y tartamudo, que salvo en una escena no sirve como mecanismo de humor, sino que simplemente resulta que es tartamudo. Seiji Yokomizo es un escritor de novelas detectivescas que es muy obviamente fan del género. Estamos hablando de un tiempo donde la edad de oro del murder mystery clásico acababa de pasar y donde el género está totalmente establecido, con sus normas, sus tropos y sus subgéneros, y donde el reto ahora era darle la vuelta a lo conocido. Ahora los escritores ya eran lectores del género escribiendo para otros lectores del género, y todos se sabían todos los trucos y lo difícil era sorprender. Y Yokomizo es plenamente consciente y juega con ello. Es un narrador que escribe historias de misterio y está siempre haciendo mención a otros autores y novelas del género, y a los trucos y clichés del mismo. Y de hecho es muy gracioso, porque al llegar al final del primer relato se excusa diciendo ¡Ey! Que no hice trampa, que no hice trampa. Fijaos que dije esto. Eso no es hacer trampa, eso no es mentir. Yo me moría de risa con eso, con sus excusas. Los 3 relatos me parecieron geniales. El primero es un misterio de habitación cerrada, el segundo uno de cadáver sin rostro, pero el que más me gustó es el tercero, que pese a que sí tiene giro final, lo que me llamó la atención fue la atmósfera que crea y cómo va subiendo la tensión, y sinceramente la creación de la familia protagonista y las relaciones entre sus miembros me parecieron mucho mejor conseguidas que en el primer relato, que es el más famoso, el que le da título al libro y el que se parece mucho al manga protagonizado por el detective Conan de Gosho Aoyama. En conjunto, creo que es un libro fantástico para los aficionados al Quién lo hizo clásico. El segundo libro que leí fue Mejor la ausencia, de Edurne Portela. Es una narración en primera persona de Amaya, que comienza a finales de los 70, cuando es una niña, que vive con su familia en Bilbao, en la margen izquierda. Tiene 3 hermanos mayores, uno de los cuales se mete en la heroína, un padre violento que trabaja en asuntos turbios y al parecer tiene relaciones con la policía, y una madre alcohólica. Y Amaya misma sufre ataques de ansiedad y episodios de desvanecimiento, es decir, le dan como blancazos. Como veis, se trata de una comedia. Es un libro que analiza la violencia en el País Vasco de una forma muy personal, es decir, cómo la violencia social afecta a la familia, cómo puede crear o aumentar violencia intrafamiliar y cómo ésta afecta a las personas. Y es un retrato muy descarnado y muy realista. Y no es precisamente para estómagos débiles. La violencia sistemática, sufrir violencia sistemática o habitual, le jode la vida a una persona. Y cuanto más joven es la víctima, con más mierda personal tendrá que lidiar en el futuro. Y si ya esa violencia viene de personas que deberían haberla cuidado y protegido, el daño es dificilísimo de reparar, si es que se repara alguna vez. Lo que hacen todos los miembros de esa familia es huir, de la forma que pueden, físicamente, mentalmente, mediante drogas, pero huir tan lejos como les es posible de esa situación de violencia. Es vivir con miedo continuo y eso es insoportable. A mí el libro me estaba gustando mucho hasta la parte final. A ver, yo intelectualmente creo que entiendo el propósito, que es Amaya venciendo sus propios fantasmas, pero la ejecución me pareció muy apresurada. Las cosas que se descubren ya las había intuido yo, porque se dejan las suficientes pistas aquí y allá, y además esperaba que hubiera alguna especie de resolución, de catarsis, pero entonces se termina y te quedas con ya está, eso es todo. Y para mí fue como una decepción. Ojo, que igual esa es la idea. Si lo es, enhorabuena, Edurne Portela, porque lo conseguiste y yo soy un poco cortita, también es verdad. Pero lo sentí inconcluso. De nuevo, tal vez esa sea la intención,
De todas formas, es una novela interesante y una visión algo diferente del conflicto vasco, y de hecho me gustan dos cosas. Una, se menciona la heroína, que fue una pandemia en los 80 y tuvo un gran impacto en la sociedad, con barrios de Bilbao donde daba un poco de miedo entrar y que en otros libros sobre Euskadi brilla por su ausencia. Y dos, está escrito por una mujer y la protagonista también lo es. A veces las novelas sobre el asunto este vasco parecen un campo de nabos, y es muy interesante cómo la violencia afecta a Maya y a su desarrollo personal y sexual. Hay dos escenas de sexo explícito y ambas son no muy voluntarias. La segunda es directamente una violación, de esas que una mujer jamás denuncia, porque ¿para qué? Quiero decir, 5 hombres violan a una mujer en San Fermines, hay vídeos y whatsapps y todo, y todavía se hace difícil probarlo, así que esto es que ni de broma. En definitiva, pese a que el final me dejó un poco fría, es un libro interesante. El tercer libro que leí fue La casa encantada de Shirley Jackson, del que ya hice una videoreseña. Solo diré aquí que se trata de una historia de casa encantada donde, pese a que yo me asusto con nada, no pasa mucho y es más bien un ambiente angustioso por la protagonista. Y recitaré un poema que aparece en el siguiente libro que leí, de Emily Dickinson, y que me parece que le viene muy bien a la casa encantada y su atmósfera. No hace falta ser una estancia para ser embrujado. No hace falta ser una casa. El cerebro tiene corredores que exceden el lugar material. Ese uno mismo detrás de uno mismo oculto es lo que más debería asustarnos. El asesino escondido en nuestro aposento es el horror más baladí. El siguiente libro que leí fue Alias Grace de Margaret Atwood. La primera novela que leí de Atwood fue El cuento de la criada y me gustó mucho. Pues bien, estoy con Elena Retamero en esto, Alias Grace me gustó más. Es como una versión ampliada y mejorada del cuento de la criada. De hecho, la podría describir como una mezcla entre El cuento de la criada, Ritos funerarios y La escalera, que no es un libro, sino una serie documental de 2004 que narra, mientras se lleva a cabo, el juicio contra Michael Peterson, acusado de matar a su esposa. Si al final del documental estáis absolutamente seguros de la culpabilidad o inocencia del hombre, enhorabuena, porque yo no. La verdad es que debería decir que Ritos funerarios se parece a Alias Grace, porque es posterior y porque la propia Hannah Kent ha dicho que se basó en la estructura de la novela de Atwood para escribir la suya. Y se nota muchísimo. Pero mucho, mucho. Aunque para ser sincera, Alias Grace es más novela, es más ambiciosa. Hay una unión mayor entre estilo y tema, de manera que si Ritos funerarios puede servir como una explicación alternativa que esculpe a la protagonista, la de Alias Grace, que es acorde con el tema y la óptica desde la cual se analiza la época, no sirve tanto. Puede que Margaret Atwood crea que Grace era inocente, pero eso no es lo importante. Esta novela va, entre otras cosas, de cómo era la situación de la mujer en el siglo XIX y también la de la clase trabajadora, más exactamente la de la servidumbre, de la situación de Canadá, que era en ese momento una colonia del Imperio Británico, y también va de la culpa, que es cómo se siente y cómo se le hace frente. La culpa como concepto psicológico. Solo se puede sentir si uno se siente culpable, si uno recuerda lo que hizo, por ejemplo, pero también como concepto social. ¿Por qué y qué hace culpables a hombres y mujeres? ¿De qué se les hace culpables según la sociedad de la época? Grace podía verse culpable por los prejuicios y juicios de valor que existían contra las mujeres, pero se libró de la pena de muerte utilizando esos mismos prejuicios que, sin embargo, condenaron a James McDermott. Y la situación del doctor sirve como reflejo perverso de Grace. Él puede ser tan culpable como ella en cierto sentido, pero no se le acusará de nada, y sin embargo, sí acusarán y culpabilizarán a cierta persona con la que pasa algo, pero de la que no diré nada para no hacer spoilers. De hecho, el final, aunque pueda resultar anticlimático para algunos, es una reiteración de ese tema. ¿Quién siente culpa? ¿Cómo le hace frente? ¿Y de qué sirve lo que los demás digan si tú no te acuerdas? Es, además, una novela histórica muy bien documentada que, a su vez, es plenamente consciente de cuándo está siendo ahistórica para reforzar la ficción. Como he dicho, a mí me encantó. Nunca se me hizo lenta ni pesada. Está llena de pasajes oníricos que ayudan a profundizar en ese aspecto de psicología del siglo XIX, y los pensamientos de Grace la verdad es que siempre tenían un punto certero, o divertido, o vulnerable, que la hacían un personaje muy entrañable a la que le coges cariño. A mí me pareció una gran novela, la verdad. Y el último libro que leí fue La puerta de la paz celeste de Shan Sa. Yo lo leí porque, bueno, es finísimo y lo recomendó María Alcaide.
Y bueno, lo he leído y ya. Es que es muy delgado, no hay mucho que pueda decir sobre la historia. La historia en sí me dejó un poco fría, pero el estilo es bonito y al final es un libro que es tan corto que a lo que aspira el autor es a dar una impresión, a ser como un destello. No puedo decir mucho más. Se lee en un momento y no os hará daño probarlo. Y eso es todo. El vídeo de octubre ya está hecho y con un poco de suerte, cruzad los dedos, igual consigo subir el wrap-up de noviembre también esta semana, pero no prometo nada, ¿vale? Y una vez ese wrap-up esté subido, ya está, ya tendré el mes libre para centrarme en lo que viene siendo el especial diciembre, que ya me he leído a sangre fría, que lo sepáis. ¿Qué me ha parecido? ¡Ah! Sorpresa. Que si vais a mi página de Goodreads, pues ya lo sabéis, pero si no, sorpresa. Y bueno, espero que este wrap-up os haya ayudado. Y sin más, me despido. Gracias, como siempre, por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.